Stravinsky conquistará Berlín. Y el bloqueo creativo de J.K. Rowling inspira una obra de teatro. Amigos, amigas, quédense con nosotros en esta hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, nos vamos a la información. Y hoy arrancamos. Ay, qué pena. Penosísima. De esas ausencias que de verdad marcan, porque este personaje es un referente de toda una generación, un disidente, un hombre que sabía que el humor iba a acabar con la estulticia y que iba a acabar con la ignorancia. Sí, efectivamente, vamos a hablar de Milan Kundera, quien nos enseñó que la vida estaba en otra parte. Sería tan sencillo encontrar la calma en el mundo de la imaginación, pero yo siempre he tratado de vivir en los dos mundos al mismo tiempo y no abandonar uno de ellos por culpa del otro. Milan Kundera. Y efectivamente, Milan Kundera transitó por la historia de buena parte del siglo pasado y por el mundo literario en la novela, los cuentos cortos, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Milan Kundera murió el martes 11 de julio en París, a la edad de 94 años, habiendo sido testigo de buena parte de la historia del siglo XX y parte del XXI. En el seno familiar, la música y en particular el piano fueron parte de la formación que le dio su padre, Ludwig Kundera. Ingresó a la Universidad Carolina de Praga con una vocación para la literatura, la cual después cambió por el cine en la Academia de Praga, donde se licenció en 1952. Contaba con tan solo 10 años cuando la Gran Guerra sorprendió a Milan Kundera. Al final de esta, se afilió al Partido Comunista, del cual fue expulsado en 1950, tras considerar que había realizado actividades contra la organización. El piano le procuró un sustento durante la invasión soviética a Checoslovaquia. Regresó al Partido Comunista en el 56 y, nuevamente, fue expulsado en el 70 por su involucramiento en la Primavera de Praga. Con su novela La broma, en la que critica al comunismo, Kundera ingresa en la literatura en 1967, ingreso que se vio reconocido con el premio de la Unión de Escritores Checoslovacos. La vida está en otra parte, de 1969. ¿Acaso una profecía del exilio que le habría de venir pocos años después? Obtuvo el premio Medici. En 1973 llegó La despedida y después La risa y el olvido. Pero quizás su novela más conocida es La insoportable levedad del ser, publicada en 1984 y llevada al cine. Un año más tarde, el exilio también sería lingüístico. Escribió La inmortalidad, última novela en lengua checa. De ahí se asiló en la lengua francesa. Francia lo había acogido en 1975. En el país galo, enseñó literatura comparada en la Escuela de Altos Estudios de París y en la Universidad de Rennes. Traducido a más de 40 idiomas y con un prestigio ganado en las páginas y en el gusto de los lectores, Milan Kundera siempre se mantuvo evasivo a entrevistas y contacto con los medios de comunicación. No obstante, fue recurrente nominado al Nobel. Entre sus últimos galardones, obtuvo el premio Franz Kafka en septiembre de 2020. Apenas el pasado 1 de abril de 2023, cuando cumplía sus 94 años de vida, abrió sus puertas en su ciudad natal, Brno, una biblioteca con alrededor de 3.000 ejemplares, pertenecientes a Milan Kundera y procedentes de su departamento en París. Ante el anuncio de su muerte, el Parlamento Europeo guardó un momento de silencio en memoria del checo francés. Descanse en paz, Milan Kundera. Un personaje que había alcanzado ya la inmortalidad en vida, sí se le quedó pendiente ese premio Nobel, y con esta mirada crítica, con esa reflexión del mundo contemporáneo que lo llevó, ya lo veíamos en esta pieza a propósito de su biografía, a ser censurado, pero también a reencontrarnos en La broma, en La ignorancia, que son títulos de dos de sus libros. Habla de apreciarse desde la perspectiva individual, como si fuera uno una tercera persona, y entender el entorno, entender el contexto sociopolítico, pero también el contexto como humanos. Hablaba del amor de una manera extraordinaria, que no es lo mismo acostarse con alguien, que amar a alguien, que dormir con alguien. Todo eso lo va hilando de una manera magistral en su literatura. Decías la broma, la insignificancia, lo ridículo
la levedad. Son características que él identificaba desde luego con la condición humana. Efectivamente hablaba de la sociedad, pero hablaba de personajes. Era alguien que abordaba a personajes muy específicos con un sentido del humor sumamente filoso. Y bueno, él escribía además en idioma francés desde que se fue a vivir a Francia. Él adoptó esta lengua como su lengua de escritura. Sin embargo, bueno, pues es un artista, un creador universal. Las coincidencias, lo inevitable y el aventarse a hacer las cosas porque nunca, por mucho que las planeemos, aseguraba Milán Kundera que iban a salir el como lo esperábamos. Humano, el absurdo de Era ser humano. Completamente. Hay que leer. Es un gran pretexto para retomar la obra completa de verdad de Milán Kundera. No hay desperdicio. Aquí un recuerdo y la invitación a acercarnos a su obra. Efectivamente. Y cambiamos de tema, vamos a explorar ahora, seguimos con esta idea de los misterios de la vida. Efectivamente, el desafío es hacerlo desde el lado izquierdo del sol. Desde la perspectiva que se aborde, Yukio Mishima fue un hombre fascinante, difícil de encasillar. Destacó como escritor, rendía culto a su cuerpo, fue un patriota japonés, se casó y tuvo 2 hijos. Por años ocultó su homosexualidad y en 1970, a la edad de 45 años, se quitó la vida bajo el rito del harakiri. El escritor mexicano Cristian Lagunas retoma el mito creado alrededor de Mishima y lo coloca al centro de su novela, El lado izquierdo del sol. Jamás me habría imaginado que iba a ser una novela sobre Mishima. Fue un accidente, un dato que encontré en una de sus biografías cuando le estaba hojeando, ni siquiera leyendo, hojeando. Vi un párrafo, Mishima, vi las palabras Mishima, México, Dominican Republic, travel, no la palabra viaje, y no había más información. La novela recrea desde la ficción un hecho verídico, el breve tiempo que pasó el escritor japonés en nuestro país. Aunque suene un poco reiterativo, también fue un viaje, ¿no? Un viaje que retrata un viaje, el viaje de la escritura. Obviamente, como hay tantos huecos en lo que vino a hacer Mishima, a México y a Estados Unidos, eso me permitió dejar volar la imaginación, ficcionar, ¿no? Rellenar esos huecos. Y la verdad es que para mí no solo era, bueno, voy a contar las vacaciones del personaje, ¿no? Sino darle un sentido a esas vacaciones. El libro no busca ser un retrato biográfico, presenta a un Mishima que constantemente piensa en la muerte y el placer, un hombre sumergido en sus pensamientos que evoca el pasado. Quería quedarme con la esencia, ¿no? ¿Qué me quedo yo de lo que ya leí de Mishima cuando yo era joven? Lo volví a leer ahora que ya terminé todo y dije, bueno, creo que sí capté un poco, ¿no? Tiene una novela que fue su segunda novela, me parece, o tercera, Los años verdes, donde habla de un colegio, ¿no? Cuando es adolescente. Y dije, bueno, sí, creo que capté algo de este adolescente misántropo, odioso, ¿no? Ambicioso, extraño, outsider. Sí, creo que se cruza, pero no quise que fuera una fuente directa a su literatura. El lado izquierdo del sol se hizo acreedor al premio Mauricio Achar Random House 2022. La publicación ya está a la venta. Noticias 22, Julio López. En sus manos reposa nuestro patrimonio. Celebre los aportes del arte popular a la cultura y la estética nacional. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías apuesta por un futuro mucho más incluyente, celebrando el Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México, antes Concurso Nacional Grandes Maestros. El objetivo de este concurso es dar un paso adelante de los concursos previos, que son el gran concurso de arte popular, el de textiles y el de nacimientos, de tal manera que cuando ya se obtuvo un premio en esos concursos puedas pasar a esta siguiente etapa. En la 10ª edición del certamen participaron 97 piezas elaboradas por 63 creadoras y 35 creadores provenientes de 18 estados de la República, logrando así la participación de 14 comunidades originarias distintas, entre ellas Amuzga, Maya, Otomí, Purépecha y Tzotzil. De las 97 propuestas, se extrajo la lista de ganadores. En este caso tenemos a 22 personas artesanas. La bolsa total de premios son de 1.588.000 pesos y lo hacemos nuevamente de la mano del Citibanamex.
también con el apoyo, desde luego, del Instituto de Bellas Artes, del INVAL. De acuerdo con el FONART, la bolsa del premio se distribuye en un galardón nacional, 3 premios especiales a mejor obra en técnica y material tradicional, mejor pieza de rescate antigua y mejor obra en diseño, además de 13 premios únicos por categoría y 5 menciones honoríficas. Es interés de la Secretaría de Cultura y desde luego del FONART que el arte tradicional ocupe el mismo nivel en importancia que lo que se conoce como el arte académico. Por tal motivo, la premiación se realizará nuevamente en el Palacio de Bellas Artes, ya por tercer año consecutivo, y quedarán en expoventa las obras ganadoras. La ceremonia en el Palacio de Bellas Artes del 10º Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México se realizará en presencia de la Secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto el próximo 9 de agosto a las 11 de la mañana. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Entre abordajes y desbordamientos. Así celebra el CITRU su aniversario. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Sigli, celebra su 42 aniversario con las jornadas sobre escenografía, abordajes y desbordamientos. Siempre este tipo de ciclos van enfocados a otros rubros de las artes escénicas, como la actuación, la dirección o la dramaturgia. El año pasado hicimos un acercamiento sobre la fotografía escénica, ¿no? Y este año nos decantamos por la escenografía a raíz de la presencia que tuvimos de una estancia académica de una investigadora, Teresa Brusi, de Brasil, y que vino a estudiar precisamente la escenografía de Félida Medina, una docente del Instituto Nacional de Bellas Artes de nuestra institución, docente de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que recién falleció el año pasado, y a quien le debemos un cálido homenaje. Además, se preparan para celebrar el centenario del escenógrafo mexicano Antonio López Mancera. La idea es resaltar la importancia de la escenografía y su devenir histórico en el teatro mexicano. De alguna manera, pues traemos esta cauda, ¿no?, de homenajes con Félida Medina, que fue su alumna de Antonio López Mancera, fue una de sus principales discípulas. Entonces conectamos el homenaje a Félida Medina, pero también empezamos de alguna manera, junto con la Biblioteca de las Artes, a preparar las celebraciones por el centenario de Antonio López Mancera, que fue sin duda uno de los grandes creadores escenográficos de nuestro país. Dentro de las actividades también destaca la presentación del libro La escena y sus recintos, arquitectura teatral y escenográfica en México, de Óscar Armando García y Ricardo García Arteaga. Este seminario se creó a partir del trabajo pionero de la doctora Giovanna Recchia, investigadora del CITRU, quien comenzó precisamente a estudiar la escenografía y la arquitectura teatral cuando efectivamente no se estudiaba la escenografía. Las actividades de las jornadas sobre escenografía, abordajes y desbordamientos continuarán el 13 y 14 de julio en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre. Noticias 22, Julio López. La ciencia se apodera de las ondas hertzianas. El fin es derribar mitos y exponer la realidad. Cada sábado en punto de las 10:30 de la mañana, la ciencia tendrá un nuevo espacio en Radio Educación. Esto a través del nuevo programa Descubrimientos, disolviendo mitos, revelando realidades. Pues este es un gran día. Vamos a tener un programa para jóvenes hecho por jóvenes sobre ciencia. Y es fundamental, ya que esta nueva revolución industrial de la humanidad tiene mucho que ver con la ciencia, con las nuevas herramientas, con el conocimiento, y que provenga pues justamente de Radio Educación, pues es lo que se necesita en México. Yo creo que un programa como este, Descubrimientos, tiene ese doble valor. No solo se trata de un asunto de divulgación de la ciencia, que es la divulgación de la ciencia prioritaria para el tiempo que vivimos, sino también de despertar curiosidades. Y eso también me parece muy importante para el tiempo que vivimos.
El programa tendrá 11 secciones en donde se mostrará que la ciencia está presente en la vida cotidiana. Así también se buscará dar a conocer a los jóvenes científicos y los descubrimientos más recientes. Empezamos, uno presentando la serie a los chicos y que ellos hablen de las secciones. Ese es el primer programa y que se presenten y digan cuáles son sus intereses y esto para un poco crear identidad. Pero después empezamos con una chica, la primera entrevista es a una chica que ha ganado varias olimpiadas, la medalla de oro en matemáticas. Y se llama Descubrimientos, es una revista radiofónica, disolviendo mitos, revelando realidades. Y será una revista semanal de 20 minutos que transmitirá los sábados, se transmitirá a partir del 15 de julio. Descubrimientos se transmite por Radio Educación todos los sábados a las 10:30 de la mañana, pero también podrá ser escuchada en Mérida y Hermosillo, además de las plataformas de podcast. Noticias 22, Alberto Aranda. Al regresar nos vamos a Berlín. Y a otras partes del mundo ya van a ver aquí en Noticias 22. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta ley, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. Quand vous m'entendrez, je vous aurai déjà quitté. Alguna vez, todos hemos querido ser otra persona. Observar e imitar los gestos de personas desconocidas. No information about my client must be divulged publicly. Son el escape de su amargada existencia. Elle vous a dit ce que je cherche. Non, monsieur. Reproducir la vida de otros le traerá una inestabilidad peligrosa. Un ilustre desconocido en Cinema 22 de 5 estrellas. Estreno, domingo, 22 horas. O sea, tú ahorita ya estás ruco. Ellos conversan sobre diversos temas de manera directa y subversiva. La Sin Rival es la cantina más vieja de Guadalajara, es de 1898. Y nos comparten su humor negro y surrealista a través de entrevistas y encuentros inesperados. ¿Cómo es posible que se haga una película? O sea, no manches, sí había civilizaciones en el occidente del país. Pues córtale, vámonos ya. La Chora TV, con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados a la medianoche, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Disfruta de Noches Emplumadas en el único programa de radio hecho para la televisión. De la mano de Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma y los músicos del Titanic, además de grandes invitados. Qué gusto tenerlos aquí, cuánto amor, cuánta magia destila. Me Canso Ganso. Nuevos episodios, jueves 21 a 30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. A partir de dogmas, sincretismos y creencias, hagamos un recorrido por la milenaria historia rusa. De Rusia y sus... Un recorrido por casi 1000 años de la historia religiosa rusa, por sus diversidades y amplio territorio, es el resultado del trabajo del historiador Jan Meyer, quien después de varias décadas de trabajo, presenta su libro Historia religiosa de Rusia y sus imperios. Luego de haber abordado la historia de este país, presenta en este libro un sesgo que considera de capital importancia para explicar la evolución y actualidad de esta región. Si no fuese importante, no se explica la violencia del ataque contra la religión, que empieza con Lenin y dura prácticamente hasta el final. Termina solamente en 1988, cuando Gorbachev da el brinco
y invita los obispos rusos. Desde el tiempo de Stalin no se había dado una cosa semejante. El volumen presenta a la nación como múltiples Rusias y se remonta hasta la historia de Vladimir el Grande, príncipe de Ucrania, conocido en su nación como Volodymyr, y quien lleva al cristianismo a todo su pueblo en un bautizo masivo de su ejército en aguas del río Dnieper. Mi libro termina con Juan Pablo II, cuando muere Juan Pablo II, sin haber podido realizar el sueño de su vida, a saber, viajar a Moscú y abrazar el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de todas las Rusias, porque es patriarca de Moscú y de todas las Rusias, en plural. Lo que complica el trabajo del historiador, porque no puede escribir una historia religiosa de Rusia sin hablar de Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Ante la pregunta sobre el estado actual de la libertad de culto en Rusia, Jan Meyer se remonta a 1990, a una época de Gorbachov, en la que reconoce una libertad religiosa que describe como perfecta, total y absoluta. Pero fue el argumento para presionar a los diputados y a los senadores para reformar la ley. De tal manera que hoy en día el Estado ruso reconoce como religiones privilegiadas lo que llaman las religiones históricamente tradicionales, que son la ortodoxia, el judaísmo, el islam y el budismo. Ellos no tienen ningún problema, tienen el apoyo del gobierno, recuperaron los bienes que habían perdido en tiempo de la Unión Soviética. Historia religiosa de Rusia y sus imperios aparece en Siglo XXI Editores. Noticias 22, Víctor Gaspar. La Ópera Estatal de Berlín presenta una velada de ballet llamada Stravinsky. Dos de las grandes obras del compositor y director de orquesta ruso se llevan al escenario y Berlín de la mano de los coreógrafos diferentes. La consagración de la primavera, una interpretación de la mundialmente famosa coreógrafa Pina Bausch y Petrushka del director alemán de danza contemporáneo Marco Goxe. En Berlín conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos amplíe la información. Adelante. Saludos desde Berlín. La velada de ballet sobre Stravinsky en la Ópera Estatal de Berlín Staatsoper fue un gran éxito. Esto lo demuestran las entradas agotadas para todas las funciones. Se podría decir que aquí se rinde homenaje a la danza en sí como arte si recordamos que el compositor Igor Stravinsky revolucionó no solo la música, sino el mundo de la danza a principios del siglo XX. También lo hizo en la década de los 70. La coreógrafa Pina Bausch con sus piezas de danza moderna que darían nacimiento a la danza teatro. El espectáculo de 105 minutos se dividió en dos. En la primera parte se presentó el ballet Petrushka con la interpretación y coreografía del director alemán de danza contemporánea Marco Goeke. Esta es la pieza que en 2016 el coreógrafo había creado para el ballet de Zúrich. El broche final y de oro de la noche fue para la obra magistral La consagración de la primavera, una interpretación de la coreógrafa, bailarina y directora alemana Pina Bausch. Pero es además un gran acontecimiento por ser la primera vez que la compañía berlinesa de ballet logra llevar al escenario una pieza de Pina Bausch como resultado de un largo camino para obtener los derechos de esta pieza. Estrenada en Wuppertal en 1975, esta obra es un hito en la historia de la danza. La sencillez escenográfica tanto de Petrushka como de la consagración de la primavera le cede todo el protagonismo a la música y a la danza. En Petrushka domina una estética minimalista, la presencia de un diseño de luz expresionista es el elemento visual predominante sobre el escenario que se combina con pinceladas de cine mudo con movimientos corporales casi mecánicos, frenéticos y rápidos. En la consagración de la primavera, en cambio, el elemento principal escenográfico es la turba. Los bailarines se mueven descalzos sobre un suelo cubierto de tierra marrón que va ensuciándolos a medida que se desarrolla la obra. La adrenalina se siente a flor de piel al contemplar a los bailarines que bailan hasta sus límites físicos. Hay una impresionante sinergia que mantiene al público casi sin aliento. A Pina Bausch se la considera una pieza clave en el desarrollo y creación de la danza teatro como disciplina independiente a partir de la fundación en la ciudad de Wuppertal de la mundialmente famosa compañía de danza teatro que lleva
su nombre. Así, en la década de 1970, Pina Bausch se convirtió en una figura de culto en la escena internacional de la danza y los expertos la consideran la coreógrafa más importante de su época. Muchas gracias por su atención y me despido hasta la próxima semana. Valentina Torrado, de DW. Estas huellas nos llegan desde el bosque salvaje de Europa. En 1986, el artista multifacético Wim van de Cavish instauró en Bélgica la compañía de danza independiente Última Vez. Estudié psicología y fotografía, pero he trabajado un par de años con Jan Fabre, un artista visual que hacía espectáculos. Y después, un espectáculo, él quería trabajar con bailarines clásicos. Es una compañía que trabaja con muchos movimientos y que se desarrolló durante los años a una compañía de danza que ha cambiado mucho el paisaje de la danza. Ahora la agrupación volverá a nuestro país con Traces, un espectáculo creado para el Festival Grupalia de Bélgica, cuando este se dedicó a Rumania. Yo quería hacer algo sobre el bosque, el pulmón de Europa, el bosque salvaje, el wilderness en Rumanía. Y fue allá hablando con cazadores. Había en un pueblo un ritual donde todo el pueblo se entra en la piel y la cabeza de osos y hacen un ritual el 1 de enero de renacimiento, porque el oso duerme y se despierta. Y era muy fascinante cómo el humano entra en la piel del animal. Y es todo este lío, este link entre naturaleza y el hombre y de buscar en un fantasía abstracto de cómo es. La naturaleza, lo animal y el caos son elementos que permean la obra de Van de Cavish. Este es un espectáculo dancístico, pero el artista belga no se limitó a explorar otras disciplinas como el teatro y no ha dejado atrás su experiencia con la cámara y sus referencias en fotografía. Inspirado sobre fotografías de Joseph Kudelka, que ha tomado muchas fotos de gypsies, gitanos que viajan siempre, que no tienen territorio, pero que viven al lado de la autostrada, o viven al lado del bosque. Traces, con la compañía de danza Última Vez, se presentará el 29 de julio en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López de San Luis Potosí, en el Teatro Vallarta de Puerto Vallarta el 2 de agosto, el 5 y 6 del mismo mes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México y el 11 de agosto en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La cuenta regresiva comenzó. Expertos señalan esta fecha como el parteaguas para el futuro del planeta. Los científicos tienen en cuenta que todas las especies sobre la Tierra, como los humanos, animales, plantas y microorganismos, vivimos en un periodo geológico conocido como el Holoceno, el cual habría empezado hace aproximadamente 11.700 años con el fin de la última edad de hielo. Sin embargo, luego de observar las consecuencias irreversibles de la actividad humana en el planeta, las cuales están transformando sus ecosistemas, los geólogos cuentan con las pruebas necesarias para determinar que el mundo está iniciando una nueva era llamada Antropoceno o Edad de los Humanos. Esta idea se reforzaría con el descubrimiento del lago Crawford en Toronto, Canadá, este 11 de julio, el cual contiene isótopos de plutonio, restos de microplásticos, así como cenizas depositadas por la combustión de petróleo y carbón durante décadas, demostrando que el impacto humano es cada vez más evidente en el deterioro del planeta. Según los expertos, si la Unión Internacional de Ciencias Geológicas oficializa el inicio del Antropoceno, sería el momento de tomar conciencia de la gravedad de las transformaciones por la humanidad. Noticias 22, Alfonso Popoca. Esta
Esta noche en Debate 22, Kimberly Armengol recibe al internacionalista Fausto Pretelini para entender por qué Francia está en llamas. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, ahora ya que se acerca un aniversario más de la Revolución Francesa, ¿verdad? Además, y por supuesto, entender la geopolítica y cómo nos afecta. Francia ha sido también punta de lanza en muchos movimientos sociales a lo largo de la historia. No hay que perderlo del mapa. Efectivamente. Interesante tema y nos vamos a la pausa. Finalmente hay un alivio en relación a la emergencia, la disminución en el número de casos graves, la disminución en el número de necesidades de hospitalizaciones y la disminución en el número de muertes globalmente ha permitido dar por terminada la emergencia. Y han sido muy claras las autoridades de la OMS al señalar que termina la emergencia y que sin embargo la pandemia continúa, en tanto que COVID-19 sigue circulando alrededor del mundo. Podríamos decir que amanece nuevamente y podemos estar un poco más tranquilos, no en la situación de descuidar lo que ha ocurrido, no en la situación de decir cerramos la página y se acabó, porque no se acaba, porque de hecho este es el momento para empezar a construir lo que será una mejor respuesta ante un nuevo problema. Los mayores aprendizajes que tenemos es que tenemos que aprender a cuidarnos. Esta no es la primera ni la última pandemia que vamos a pasar, desafortunadamente. Y el cuidado personal, la higiene personal, el no acudir a sitios cerrados sin protección y si estamos enfermos, no acudir a nuestros lugares de contacto con otras personas es básico. Pero también tenemos que aprender a que tenemos que aumentar muchísimo la capacidad de respuesta en nuestro país. O sea, tenemos que aprender a comunicarnos y también tenemos que aprender a aumentar las capacidades de diagnóstico. Veníamos anticipando que esta ya era la situación que mostraban los datos de la vigilancia, la inminencia de dar por terminada la emergencia. Estados Unidos lo había anunciado y lo va a declarar para el 11 de mayo, lo que hoy 5 de mayo está declarando la Organización Mundial de la Salud. ¿Te perdiste Catarsis 22 en vivo? No te preocupes, relájate. Y este próximo sábado a las 10 de la noche puedes verlo desde casa porque la conversación se puso buenísima en nuestra repetición. Y si no, los lunes a las 11:30 de la noche, solo aquí por Canal 22, donde la cultura también se ve. Catarsis 22, retransmisión sábados 22 horas. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Fue un ávido lector desde temprana edad. Esa fue la llave que le abrió las puertas al mundo de la escritura. Crítico, escritor y pieza clave del boom latinoamericano. Es el gran Carlos Fuentes, quien también forma parte del acervo del Canal 22. Una voz cosmopolita que encontró su verdadero lugar entre letras y se desenvolvió a través del ensayo, el cuento, la novela e incluso en otras disciplinas artísticas como el teatro y el cine. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 4 años y lo dejé cuando tenía 11 años, de manera que es una época muy importante de la niñez. Estuve yendo a la escuela pública en Washington, D.C. Y los veranos iba a México a estudiar en una escuela mexicana. Así que tuve una niñez en ese sentido un poco siniestra porque nunca tuve vacaciones. A los 11 años llega a vivir a Chile, donde fue un choque cultural empezando por el idioma y siendo un niño completamente politizado por su formación. Mi padre siempre defendiendo la expropiación del petróleo, la reforma agraria, tal posición internacional de México, etc. De manera que pues sí, estaba sumamente politizado. Y era un niño muy pesado, muy antipático, porque tenía tal cantidad de información política
que siempre que había una reunión de grandes me sacaban y me decían: a ver, Carlos, recita los nombres de los presidentes y de los ministros de Relaciones Exteriores de todo el continente americano. El autor de La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura o Terra Nostra, regresa a México en 1945. Llegué a un país a los 16 años, a un país que en realidad yo había imaginado más que vivido. Y esta ha sido una cosa fundamental para mi literatura, porque yo hablo de un México que yo imagino, no de un México real, no es un México mensurable, no es un México exacto, pero es un México verídico. Fuentes es quizá uno de nuestros escritores más cosmopolitas. Fue un escritor que devoró cultura desde niño al lado de Alfonso Reyes y Siqueiros. Yo hubiera querido ser un actor de carácter en una película de la Warner Brothers, en la que yo soy el malo y Humphrey Bogart es el bueno. Ese es un deseo secreto mío. Noticias 22, José Antonio Hernández. Mientras le recordamos, podríamos escribir los versos más tristes esta noche. Premio Nobel de Literatura en 1971 y uno de los máximos referentes de la lírica hispanoamericana del siglo XX, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, el que fuera su nombre de pila, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Comenzó a escribir poesía a muy temprana edad y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, premiado en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile el 14 de octubre de ese mismo año, y firmado con el seudónimo de Pablo Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. Aparte de sus grandes obras, Neruda se desenvolvió en el entorno político, lo que lo llevó a ser electo como senador en 1943 y candidato a la presidencia chilena en 1969, aspiración a la que renunció unos meses después en beneficio a Salvador Allende, candidato único de la Unidad Popular. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, cuando se le realizó un homenaje en el Estadio Nacional de Chile, y en febrero de 1973, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, su salud se agravó, por lo que fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde murió el 23 de septiembre del mismo año. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y ya se armó el combate escénico. Para el mes de julio, los teatros de la Secretaría de Cultura de la capital del país ofrecerán una variada oferta. Empecemos por la 13ª Noche de Combate, la cual organiza el Centro Universitario del Teatro y la Escuela Mexicana de Combate Escénico. Es esta oportunidad de venir a vivir esta parte, digamos, técnica de la escena teatral, de ver cómo los actores y los intérpretes se entrenan para hacer toda esta parte actoral, ¿no? Y que vemos en el cine y en fin. De modo que pues será una velada interesante, una velada divertida sobre todo, diría yo, francamente. Así que pues invitamos a todo el público curioso que quiera venir a ver cómo se entrenan los actores para hacer todas esas cosas que nos sorprenden en las pantallas y en los escenarios. En Insomnes, 2 actores comparten su testimonio y sus sueños de transformar el mundo. Esta puesta en escena mezcla la danza, el canto, el combate escénico y la acrobacia. Insomnes es una puesta en escena interdisciplinaria que se va a presentar en el Foro ¿A Poco No? Del 20 al 30 de julio. Y bueno, básicamente es una obra que es muy reflexiva. Un poco va sobre el tema de las violencias internas. Son 2 personajes que están ahí en una cabina de radio reflexionando sobre el por qué son como son, cuáles eran los principios que tenían cuando, digamos, estaban por salir de la universidad y soñaban con cambiar el mundo, y de pronto llegaron a la realidad y se les estampó en la cara y dijeron, ¡ay, chin! En el Teatro Benito Juárez se presentará Variaciones Schrödinger, y nos habla de uno de los temas más actuales de la sociedad.
Es una obra además que fue premiada como del premio Gerardo Mancebo del Castillo y va acerca de la temática de las desapariciones forzadas, de qué y cómo viven las familias esta lamentable experiencia de seguir esperando que llegue un familiar a nuestra casa. Entonces, pues no quiero decir más de ello, ojalá que quieran ir a verla. Por último, Mexicanías, Bailamos por Gusto Todo el Mundo en México se presenta en el Teatro Sergio Magaña del 27 al 30 de julio y es un espectáculo donde el teatro, las tradiciones y las anécdotas acompañan los bailes folclóricos de nuestro país. Noticias 22, Alberto Aranda. Fueron considerados una plaga. Ahora estos ancestrales insectos pueden representar una esperanza para la humanidad. Las langostas han gozado de mala fama a lo largo del tiempo, pues desde la prehistoria han formado plaga y su presencia se menciona en la Ilíada, la Biblia y el Corán. Y es que los enjambres de langostas han devastado cultivos, por lo que han contribuido a provocar hambrunas y migraciones humanas. Y aunque en la actualidad se tiene buen control de la plaga, siempre existe el potencial de formación de enjambres. Las langostas son saltamontes que en condiciones de sequía, seguidas de un rápido crecimiento de la vegetación, se reproducen abundantemente y cambian su comportamiento y hábitos, pasando de ser solitarios a gregarios. Su exquisita habilidad de detectar y diferenciar aromas sutiles las llevan a transformarse física y comunitariamente. Pues gracias a tal destreza olfativa, estas históricas criaturas tienen ahora la oportunidad de redimirse y prestarse para ayudar a la humanidad. ¿Cómo? A través de la utilización del circuito de sensores de olor de su cerebro para detectar los aromas distintivos de los cánceres orales en humanos. El cáncer cambia el metabolismo celular y esos cambios se reflejan en el aliento, explicó a The Scientist, el líder del equipo de investigación, el cual insertó electrodos en las regiones del cerebro de la langosta que procesan el olfato. Luego, frotó sobre sus antenas muestras de gas de células de cáncer oral y finalmente registró la actividad eléctrica en su cerebro. Tras analizar los resultados de varias langostas, los científicos descubrieron que los insectos no solo distinguen células cancerosas de células sanas, sino que también perciben las diferencias de olor de distintos cánceres orales. Así es que la capacidad olfativa de estos insectos, traducida en biosensores de olor naturales, podría llevar al desarrollo de aparatos para hacer diagnósticos médicos, consignó The Scientist. El equipo de investigación ha realizado pruebas usando células cultivadas en laboratorio. Su siguiente paso será analizar muestras de aliento de pacientes humanos con cáncer, que tienen aromas distintivos más complejos que las células cultivadas. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. El deseo y la esencia femenina confrontan a estas tres generaciones bajo un cielo cruel. Las fantasías, el amor y el descubrimiento del deseo es parte de la narrativa poética que podremos encontrar en el libro Cielo Cruel de Maritza M. Buendía. Cielo Cruel es una novela generacional que aborda una historia de amor entre tres mujeres, entre la madre, la abuela y una hija. Cada una de estas historias de amor va marcada por una especie de transgresión hacia las convenciones que todos ya sabemos y que ellas van buscando esta exploración del deseo, este descubrimiento del deseo. Tres personajes de contextos históricos distintos buscarán el significado de ser mujer y su rol social en cada capítulo. Me interesa crear mujeres completas dentro de mis personajes, autónomas, autosuficientes. No quiere decir que no puedan establecer relaciones con los demás. Claro que los pueden establecer, pero desde su autonomía, desde su solvencia como mujer. La autora cuenta los acontecimientos con saltos en el tiempo, dando pistas sobre lo que podremos encontrar más adelante, detallando cada instante mediante aromas, sabores y texturas, para hacer que los personajes se vuelvan más vivos y reales. Maritza cuestiona si la infidelidad es necesariamente mala. ¿Es posible amar inmensamente a dos personas al mismo tiempo? Y la madre, por ejemplo, también está casada, pero al mismo tiempo está enamorada de su mejor amiga. Entonces va a buscar todos los medios para poder
integrar a su relación sin dejar a su marido, a quien también quiere y desea, sin dejar a su marido, busca la manera de integrar a su mejor amiga dentro de esta relación. Cielo Cruel no solo habla del deseo corporal, busca conectar al cuerpo con el mundo mediante todos los sentidos del ser humano. Son historias narradas de una forma erótica, pero sin perder el toque de poesía. Para Noticias 22, Ileana Luna. Mucho más en unos instantes. Aquí en Noticias 22, ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Betty fue condenada a 30 años de prisión por el asesinato de su madre. En ese momento las cosas cambiaron, dieron un giro impresionante. Como en unos minutos, tu vida puede cambiar. Ella y yo compartimos la misma escuela, los mismos amigos, los mismos caminos. ¡Una cara de tonta! ¿Qué hace que yo esté aquí? Tienes cara de tonta todavía. ¿Y ella allá? Las lesiones que presentaba Beatriz eran producidas por un forcejeo entre víctima y victimario de manera frontal. Festival Mix, cine y diversidad sexual. Y no eran unas agresiones directas como ella manifestaba. Estreno, viernes, 23:30 horas. Comenzó su carrera a finales de la década de 1960 y es considerado el político con la carrera más prolífica de los últimos tiempos. Yo entré a la política después de ser profesor. Silvia Lemus, en una conversación con el político Porfirio Muñoz Ledo. Digo lo que hice y por qué lo hice. Y se acabó. Tratos y retratos, Porfirio Muñoz Ledo. Primera parte, In Memoriam, Porfirio Muñoz Ledo. Miércoles, 22 horas. Acompáñenos en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar con Fausto Pretellini, internacionalista. Cuéntanos qué está pasando en Francia. Pues es un momento difícil, complejo, precisamente porque hay muchos jóvenes que se han rebelado ante las faltas de capacidades, de oportunidades sobre todo. Una historia que se ve replicada en muchos países. Los esperamos a las 9. Hoy, 21 horas. Echemos un vistazo a la intimidad literaria de una de las más influyentes escritoras contemporáneas. Un villano egomaniaco sin nariz. La ley 3. Harry Potter figura entre las sagas más importantes de la literatura contemporánea. J.K. Rowling empezó a escribir el primer libro en 1995 y terminó su aventura en 2007. Desde entonces, la autora británica no ha podido desprenderse de sus propios personajes ni de su universo de magos. Ese episodio en particular de su vida ahora se lleva a la escena con la obra de teatro Joanne, disertaciones sobre el proceso creativo de J.K. Rowling. Existo, es únicamente por ser sinónimo de la saga que escribí. Ella le dio vida a mi saga favorita, a nuestro libro favorito, ¿no? Realmente esta obra yo la escribí porque quería pertenecer de alguna manera al mundo mágico de Harry Potter. Cada uno creo que como profesionales queremos ser exitosos en nuestra área y ella llegó a eso, llegó al punto máximo de lo que pudo haber imaginado en toda su vida. La cultura pop en el mundo. Una mirada agotada por su propia pluma y las exigencias de los Potterheads. Una autora que, si bien logró escapar de los monstruos de su pasado con la escritura, ahora vive atormentada y sin una nueva historia que contar. Con la ayuda de sus propios personajes y su yo del pasado, encontrará el camino para volver a ser la autora que siempre soñó. Bueno, una versión más joven. Voluble hasta cierto punto. A mí lo que me interesa es saber cómo es que los escritores escriben sus grandes éxitos, ¿no? Como adentrarme en su escritura y juntar la ficción con la realidad, enredarlas y que los personajes hablen con su autora.
Pero los problemas no terminan ahí, pues a Rowling desde hace algunos años se le ha tachado de mujer transfóbica por una serie de comentarios y publicaciones que hizo en Twitter. Nunca se olvide de la pequeña y desempleada Joan que algún día fue. Yo no estoy de acuerdo tanto con lo que ha dicho, pero pues es una postura que acepto, que entiendo y que nada más que hablamos de ella, no tratamos de glorificarla o de satanizarla. Simplemente es una persona que ha dicho unas cosas y eso lo queremos dejar retratado aquí en el teatro. No vamos a hacer cambiar a nadie de opinión, no ponemos tampoco ninguna postura, sin embargo, pues es una opinión que no podemos cambiar también y cada uno se tiene que defender también la libertad de expresión al final. Taza de café bien cargado. Joan, disertaciones sobre el proceso creativo de J.K. Rowling, se presenta todos los domingos de julio a las 6 de la tarde en el Foro Salvador Novo del Teatro La Capilla. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Por fin, un momento para escribir. Los ecos de esta resistencia prehispánica se transforman en música. La historia de Cuitláhuac, considerado el héroe trágico inconcluso, el guerrero itlatoani mexica durante el periodo de la conquista española, llegará al Palacio de Bellas Artes en su versión musical. Bajo el nombre Cantata Épica Cuitlahuatzin, el montaje, con libreto de Samuel Maínez, será el primero en su tipo narrado en náhuatl sobre este personaje. Curiosamente, en nuestra historia nunca se había seleccionado a Cuitláhuac como un personaje de ópera. Y pues resulta que sí, tiene todo, es un héroe invicto, es un héroe que, a diferencia de todos nuestros héroes, no vivió un martirilogio, se lo llevó la viruela. En conferencia de prensa y con la participación de autoridades locales y federales como la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, se presentaron los detalles de la propuesta artística que recorrerá los últimos 5 meses de la vida de Cuitláhuac, que rescatará al guerrero Tlatelolca Temilotzin y contará con la participación de alrededor de 200 artistas entre coro, orquesta, danzantes y bailarines. Una versión especial para el Palacio de Mármol. El encuentro de culturas es lo que celebramos hoy, la ópera y la tradición. En aquel momento eso no fue un encuentro, lo que sucedió aquí fue cruento, se trató de borrar la fuerza cultural de un país que lo tenía todo. Es una oportunidad única para revisitar justamente nuestra historia a través del arte y defender las lenguas originarias. La cantata se presentará el lunes 17 de julio a las 7:30 de la noche. Noticias 22, Karen Rivera. La fiesta de la industria audiovisual estadounidense está en la cuerda floja. En un ambiente de protestas y amenazas de huelga por parte de los sindicatos y actores de Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión emitió la lista de nominados y nominadas a la excelencia de la industria de la televisión para la edición 75 de los Emmy. Entre las nominadas a Mejor Serie Dramática está Succession, que ha conseguido colocar a 3 protagonistas del mismo drama en la categoría de Mejor Actor. La producción de HBO ha sido la serie más nominada con 27 candidaturas, seguida por The Last of Us con 24 y The White Lotus con 23. Por su parte, el director mexicano Guillermo del Toro hace presencia en los Emmy con su producción Gabinete de Curiosidades, con la que logró 6 nominaciones en diferentes categorías. La gala se prevé celebrar el 18 de septiembre de 2023, pero es probable que se retrase por la huelga de guionistas en Hollywood. Noticias 22, Alfonso Popoca. Pues ya nos vamos y lo vamos a hacer con musiquita, ¿verdad? Así es, Laura. Los vamos a hacer con música. Nada más aquí la reflexión. Mucho éxito, Guillermo del Toro. Esperemos que no se retrase la entrega de premios. Y ahora, con tanta oferta que hay en los medios audiovisuales, es difícil seguir en la pista a todas. Pero bueno, en efecto, vamos con música. 250 años de que este hombre alcanzara la inmortalidad. Un gran flautista alemán que además fue maestro del zar.
y que revolucionó la manera de interpretar, de diseñar inclusive la flauta traversa. Compositor, un gran flautista, muy prolífico, se dice que tiene pues alrededor de 700 composiciones en este instrumento con una técnica pues solo apta para virtuosos. Vamos a recordarlo esta noche, muchas gracias, nos vemos mañana.